Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Este fin de semana se calentó porque Petro entendió que enfrentarse con Donald Trump era lo correcto. Y vamos a ver cómo en tiempos récord esta persona, este gobierno de este presidente de izquierda, pues se arrepintió inmediatamente. Esta es la noticia completa. El reclamo de Petro a Trump pudo haber sido legítimo, pero creo que fue un fracaso porque no resolvió la situación de la gente que está deportando. Las relaciones entre el país sudamericano y el norteamericano alcanzaron aquí. Las relaciones entre el país sudamericano y el norteamericano alcanzaron una tensión inédita este domingo después de que Petro se negara a recibir 2 aviones militares con colombianos deportados desde Estados Unidos, alegando que estos estaban siendo tratados como delincuentes. La reacción de Trump se plasmó en varias amenazas de disputas comerciales y sanciones contra Colombia, a lo que Petro respondió en la red X con un lenguaje desafiante y con imposición de subida de aranceles a importaciones estadounidenses. Tras horas frenéticas, ambas naciones superaron el impasse que, según la Casa Blanca, se desbloqueó después de que Petro aceptara términos de devolución de migrantes. La versión no fue refutada por funcionarios colombianos y a los ojos de Sandra Boar, profesora del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Globales de la Universidad de los Andes de Colombia, manifiestan la marcha atrás de Petro ante el poder intimidatorio de Estados Unidos. Es una realidad. No entiendo cómo Petro, el presidente de izquierda de Colombia, un tipo nefasto, podía pensar que se iba a imponer ante los Estados Unidos, este siendo su primer socio comercial. Pero vamos a ver este reportaje de analistas directamente de Colombia y lo que esto podría significar para este país. Si traducimos a términos prácticos, ¿qué tanta afectación puede tener en Colombia estas medidas anunciadas por Trump? ¿Vamos a ver consecuencias inmediatas? Valentina, buenas tardes para usted, para toda la audiencia hasta ahora. Las primeras consecuencias ya las estamos empezando a ver en materia, por ejemplo, del visado de los funcionarios del gobierno nacional, en tema muy grande que es los aranceles para los colombianos que entren en Estados Unidos, primero en un 25% y luego un 50%, según han anunciado desde el gobierno de Estados Unidos. Y por supuesto que pueden empezar a venir más de esas consecuencias para Colombia, para la economía colombiana, para los viajeros colombianos, para los estudiantes colombianos, para las familias. O sea, son millones de personas que en este momento empiezan a sufrir las consecuencias de esas primeras medidas anunciadas por esta dificultad en materia diplomática. Bueno, la severidad de lo que está haciendo el mandatario estadounidense se puede interpretar como una forma de dar un ejemplo a otros países de la región o a mandatarios que quieran oponerse a sus políticas. Sin duda alguna, yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que Trump anunció que entraría en materia de migración, en materia de relaciones con América Latina. Hay que recordar, por ejemplo, el primer gobierno Trump en Estados Unidos frente a Colombia. ¿Se acuerdan ustedes la situación del aumento de cultivos ilícitos y cómo Estados Unidos en ese momento puso sobre la mesa, por ejemplo, de certificar a Colombia la lucha contra las drogas en ese momento? Y el gobierno Santos supo darle un buen manejo diplomático a la situación, supieron en ese momento tener unos buenos canales de diálogo, llegar a acuerdos de manera interna. Pero si la respuesta del gobierno es una respuesta pública desde las redes sociales, desde Twitter, una respuesta que además no ha sido consultada con equipos diplomáticos, muy probablemente, que no es una respuesta oficial de los canales diplomáticos del gobierno colombiano, sino desde el Twitter personal del presidente, saltándose todos esos procesos, pues sin duda alguna pues debe llegar a muchos problemas en materia diplomática. Bueno, sabemos que toda esta situación se produce luego de que Petro prohibiera este aterrizaje de 2 vuelos con migrantes deportados desde la Unión Americana. Marco Rubio dijo que Petro había aceptado previamente la llegada de esas aeronaves. ¿Había algún acuerdo entre Colombia y Estados Unidos en esta materia? Pues es que esto pasa estamos lejos de que esto sea la primera vez que a Colombia, digamos, devuelven
ciudadanos que estaban en otro país sin la debida documentación o sin haber resuelto una situación migratoria. Hay que recordar, por ejemplo, lo que viene pasando también desde hace varios años en México. México ha devuelto a Colombia miles de colombianos con unos tratos muy complejos que se han denunciado hace mucho tiempo, y en ningún momento el presidente Petro ha sostenido una relación difícil en materia diplomática por ese punto, ni ha abierto este tipo de polémicas. De Estados Unidos ya han llegado muchos más aviones como este, y realmente esta crisis lo que sí tiene de novedad la manera en que el presidente Petro ha respondido desde su Twitter, desde su cuenta personal, saltándose todos los canales diplomáticos. ¿Dónde están entonces los embajadores? ¿Dónde están entonces el canciller? El canciller que ya presentó su renuncia, pero que todavía no se ha posesionado a la nueva canciller. Es decir, todos esos canales están siendo saltados por el presidente, que a las 3 de la mañana comparte unos trinos en Twitter, que esa no debe ser la manera en que se resuelven las dificultades en materia bilateral. Pero ¿qué va a saber Petro de resolver diferencias? El ex guerrillero presidente colombiano, líder de izquierda de ese país. Esta gente populista. Petro lo que trata simplemente de ser una especie de salvador en Latinoamérica de nosotros, los españoles hablantes. Pero esta es la misma gente que defiende guerrilleros del MLN, por ejemplo, o de otras guerrillas que hay entre Venezuela, Colombia, Panamá y estos otros países que colindan. No, porque es un payaso, solamente busca atención. No es que realmente le interese ningún tipo de humanidad. Si le interesara la humanidad, desarmar a las guerrillas en su propio país, que acribillan, eliminan, ejecutan colombianos de buena fe y trabajadores. Son unos payasos. Batalla política y arancelaria entre Donald Trump y Gustavo Petro, de la que ha salido clarísima y rapidísimamente derrotado Gustavo Petro. Veámoslo. Javier Milei suele decir que Donald Trump no es un político proteccionista, sino que utiliza los aranceles como herramienta de negociación política. En términos generales, no me parece que ese sea el caso. Donald Trump, desde luego, sí es un político proteccionista al que le gustan los aranceles. Pero por otra parte, sí es cierto, y su propio gobierno lo ha manifestado en diversas ocasiones, que utilizan los aranceles como una herramienta de negociación política con gobiernos extranjeros para conseguir fines no necesariamente comerciales, es decir, para conseguir objetivos de índole más política, como por ejemplo que aumente el gasto en defensa. Ayer, de hecho, tuvimos un clarísimo ejemplo de cómo Donald Trump instrumentalizó la amenaza de aranceles para conseguir que un gobierno extranjero hiciera lo que él quería que hiciera. Y me estoy refiriendo concretamente al gobierno socialista de Colombia presidido por Gustavo Petro. Lo cierto es que las causas reales de este conflicto diplomático no están muy claras. En principio, y de manera muy superficial, podría decirse que Gustavo Petro se opuso a que el gobierno de Donald Trump deportara a colombianos en situación irregular dentro de los Estados Unidos de vuelta a Colombia. De hecho, el tuit que publicó sobre esa materia fue el siguiente: los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros. Por tanto, parecería, como digo, que el conflicto se debe a que el gobierno de Colombia no quería que el gobierno de Donald Trump deportara a colombianos a su país. Sin embargo, lo cierto es que ya antes de Donald Trump, con el gobierno de Joe Biden, había vuelos regulares de repatriación de ciudadanos colombianos en situación irregular dentro de los Estados Unidos. No, pero ahí se callaban porque Joe Biden es de izquierda, ¿no? Y la izquierda... Recuerden que para la gente de izquierda, los delitos son solamente si lo comete alguien de derecha. Cuando Alberto Fernández alegadamente le entró a trompar a su mujer, el primer presidente feminista de América, nadie dijo nada, nadie de la izquierda. Sin embargo, lo hizo. Para esta gente, solamente si tu ideología política lo hace. Si la ideología política del contrario lo hace, es un delito. Pero si lo hacemos nosotros, no es un delito. Vuelos respecto a los cuales también había quejas de que se vulneraban los derechos humanos,
pero que seguían aterrizando habitualmente en Colombia. Por ejemplo, esta noticia del 10 de mayo de 2023, y recordemos que Gustavo Petro es presidente de Colombia desde agosto de 2022. Colombia recibe vuelo con más de 200 migrantes retornados desde Estados Unidos. En los próximos meses se espera el arribo a Colombia de alrededor de 14.000 emigrantes procedentes de Estados Unidos. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha anunciado que acompaña el retorno de 209 migrantes colombianos provenientes en vuelo humanitario de Estados Unidos que llegaron al aeropuerto de El Dorado en Bogotá este miércoles. El acompañamiento de la Defensoría del Pueblo a los colombianos retornados de Estados Unidos se da luego de que esta entidad le pidiera al gobierno buscar mecanismos para garantizar y proteger los derechos humanos de los migrantes colombianos que están en Estados Unidos a la espera de ser retornados. Según la Defensoría, con el acompañamiento a los migrantes buscan recoger las quejas por denuncias de malos tratos en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Los migrantes han denunciado que son víctimas de tratos inhumanos, falta de información sobre su regreso al país, incluso que son tratados como delincuentes, ya que en algunos casos son esposados, dijo el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo. La llegada de los 209 colombianos, dijo la Defensoría, hace parte de la mesa de trabajo entre Estados Unidos y Colombia que anunció el director de Migración Colombia, Fernando García, para garantizar el retorno de los migrantes. Se espera que en el curso de los próximos meses ingresen al país cerca de 14.000 colombianos más retornados de Estados Unidos. Reiteramos el llamado al gobierno de Estados Unidos para buscar los mecanismos que permitan garantizar y proteger los derechos de los colombianos que están en Estados Unidos a la espera de ser retornados, concluyó el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo. Es decir, que esta controversia diplomática entre el gobierno de Colombia de Gustavo Petro y el gobierno de Estados Unidos, sea el de Joe Biden o ahora el de Donald Trump, venía de lejos. Ya se habían trasladado quejas formales al gobierno de los Estados Unidos sobre el trato inhumano o poco digno que las autoridades policiales de Estados Unidos dispensan a los ciudadanos colombianos en situación irregular dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, los vuelos de repatriación, a pesar de todo ello, seguían llegando desde los Estados Unidos a Colombia. Hasta el punto de que se esperaba, ya digo, que durante los próximos meses, a partir de mayo de 2023, fueran repatriados 14.000 colombianos desde los Estados Unidos a Colombia. Con lo cual, ¿qué ha pasado en esta situación? ¿A qué se debe este tuit tan frontal de Gustavo Petro en contra de las repatriaciones de colombianos a Estados Unidos que ya venían produciéndose a centenares a lo largo de los meses anteriores? Pues sabiendo esto, uno podría pensar que Gustavo Petro buscaba marcarse un tanto ante la progresía internacional, convertirse en una especie de líder internacional que le planta cara al gobierno de Donald Trump en materia migratoria, bloqueando la entrada de inmigrantes deportados a suelo colombiano. Pero si esta era su intención, desde luego la jugada le salió bastante mal. ¿Y en qué le doy yo razón esto a Juan Ramón? En que Gustavo Petro sabe que dentro de un año y medio aproximadamente hay elecciones en su país. Un tipo que su popularidad se ha desplomado y que ni los mismos colombianos lo aceptan, lo detestan. Es un loco, un absolutamente loco, un payaso. Yo constantemente cuando veo una noticia de Gustavo Petro, lo único que digo es, Colombia tiene el gobierno que se merece. Punto. Y es que claro, por votar por un insufrible como ese señor. Después de que Gustavo Petro bloqueara la entrada de estos dos aviones a Colombia, Donald Trump publicó el siguiente tuit en su propia red social. Me acaban de informar de que no se ha permitido que dos vuelos de repatriación procedentes de Estados Unidos, con un gran número de delincuentes ilegales, aterricen en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, que ya es muy impopular entre su pueblo. La negativa de Petro a permitir estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y pública de Estados Unidos, por lo que he ordenado a mi gobierno que adopte de inmediato las siguientes medidas de represalia urgentes y decisivas. Primero, aranceles de emergencia del 25% para todos los productos que ingresen a Estados Unidos. En una semana los aranceles del 25% se elevarán hasta el 50%. Hasta el momento los productos colombianos ya estaban gravados con un arancel del 25% y Trump pretendía elevar este arancel hasta el 50%.
prohibición de viaje y revocación inmediata de visados a los funcionarios del gobierno colombiano y a todos sus aliados y partidarios. Tercero, sanciones de visado a todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano. Inspecciones reforzadas de aduanas y protección fronteriza de todos los nacionales y cargas colombianas por razones de seguridad nacional. Las sanciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEPA, a la tesorería, la banca y las finanzas se impondrán en su totalidad. Estas medidas son solo el comienzo. No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales en lo que respecta a la aceptación y devolución de los criminales que entraron por la fuerza en los Estados Unidos. Por tanto, Donald Trump anunció fuertes sanciones contra la economía colombiana y también contra el gobierno colombiano por la actitud bloqueadora de Gustavo Petro. Y en un principio, ¿cómo intentó reaccionar Gustavo Petro? Pues tratando de imponer sanciones a la economía estadounidense. Una locura, porque hay que ser muy loco para tú, un país como Colombia, que depende literalmente de la economía estadounidense y de los tratos, tratar tú de a tu mayor socio o a tu único socio grande que tienes, tú ponerle sanciones. Es que Petro es un loco. Desde Colombia. Atención al tuit de respuesta de Gustavo Petro. Le ordeno al ministro de Comercio Exterior elevar los aranceles de importaciones desde los Estados Unidos en un 25%. El ministerio debe ayudar a dirigir nuestras exportaciones a todo el mundo diferente a los Estados Unidos. Nuestras exportaciones deben ampliarse. Invito a todas las comunidades colombianas extranjeras a ser comercializadoras de nuestros productos. Los productos norteamericanos cuyo precio subirá dentro de la economía nacional deben ser reemplazados por producción nacional. El gobierno ayudará en este propósito. Desde luego resulta ridículo que Gustavo Petro pretenda amenazar a la economía estadounidense con aranceles del 25% sobre sus exportaciones a Colombia. El valor total de las exportaciones estadounidenses alcanza los 2 billones de dólares, mientras que las exportaciones de Estados Unidos específicamente dirigidas a Colombia apenas son 17.600 millones de dólares, es decir, el 0,9% de sus exportaciones totales. Todavía peor, dado que las exportaciones de los Estados Unidos sobre su PIB apenas representan el 7,2%, las exportaciones de Estados Unidos a Colombia apenas representaban el 0,06% de todo el PIB estadounidense. En contrapartida, las exportaciones agregadas de Colombia al conjunto del planeta ni siquiera alcanzan los 50.000 millones de dólares. Y Estados Unidos es su principal destino exportador. El 30% de todas las exportaciones de Colombia son a Estados Unidos, 14.000 millones de dólares, las cuales representan alrededor del 4% del PIB de Colombia. Estamos hablando, por tanto, de que Gustavo Petro estaba amenazando a Donald Trump con dañar el 0,06% de su economía frente a una amenaza de Donald Trump a Gustavo Petro de dañar el 4% de su economía. Lo que pasa es que Gustavo Petro no sabe estas cosas. Él no sabe, él no maneja estas cosas. Gustavo Petro, probablemente borracho, con alguno de la comunidad LGBT que él le gusta, acostado en su casa a las 3 de la mañana, o fumando, porque el tipo ha querido legalizar la coca y toda la vaina en su país, un nefasto. Empieza a publicar disparates en Twitter y al día siguiente tiene el país en el suelo, al sol de hoy. Y después tiene que pedir perdón. Porque es que no son políticos reales, son activistas. Gente que no entiende cómo funciona la política real y termina equivocándose de esta manera. Gustavo Petro como un payaso nuevamente, goleado de manera increíble por Donald Trump. Y seguiremos viendo cómo este tipo se pone en vergüenza. Vuelvo y repito, la izquierda no sabe gobernar. Déjame saber qué tú opinas en comentarios. Hola, mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Muchísimas gracias por llegar al final de este contenido. Recuerda suscribirte, comentar y compartir y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que subimos un video. Leemos todos los comentarios y sobre todo recuerda ampliar estas y otras informaciones en mi página web johnlevy.com, las noticias como son. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto.